Me pasé una gran parte de mi vida minimizándome para tratar de agradar a los demás. Durante años cedía siempre en todo. Me callaba las cosas que me molestaban para no generar conflictos. Sonreía aunque no me apeteciese. Hacía lo que fuera para que la gente no se sintiera incómoda, aunque para eso tuviera que humillarme yo. Y cuando alguien me preguntaba cómo estaba, siempre decía que bien. Mis problemas no me parecían lo suficientemente importantes como para molestar a alguien con ellos. Creía que eso era ser una buena persona. Creía que eso era ser humilde. Pero con el tiempo empecé a descubrir el patrón que siempre se repetía. Cuanto más intentaba bajarme a mí mismo, más me pisaban. Cuanto más sonreía para agradar, peor me trataban. Cuantos más sís decía, más se aprovechaban de mí. Estaba cansado de sentirme el felpudo de la gente. Estaba harto de sentir que por bueno era tonto. Hasta que un día entendí lo que estaba pasando. No era que la gente fuera mala, sino que yo les estaba enseñando, con cada gesto, con cada silencio, con cada sí que no era mío, cómo tratarme. Aprendí por las malas que lo que yo llamaba humildad no lo era. Era miedo, miedo de quedarme solo, miedo de molestar, miedo de pensar que no soy lo suficientemente bueno como para que la gente me quiera escuchar por quién soy. Mientras tanto, veía a mi alrededor gente que solo se preocupaban de sí mismos y todo el mundo los respetaba. Gente que hacía lo que quería sin dar explicaciones y la gente nunca se lo impedía. ¿Por qué a ellos los respetaban y a mí, que estaba siendo bueno con los demás, me trataban peor? Durante mucho tiempo traté de minimizarme para parecerle digerible a la gente. Ahora, prefiero ser yo mismo aunque se ahoguen con mi personalidad. Y esto es exactamente lo que voy a enseñarte hoy a hacer a ti. Te prometo que si te quedas hasta el final vas a entender algo que nadie te había explicado con claridad. ¿Por qué llevas tanto tiempo sintiéndote agotado de dar, de ceder, de estar disponible para todo el mundo menos para ti mismo? Vas a ver de dónde viene eso, por qué no es un defecto tuyo y cómo salir de ese ciclo sin que te cueste quién eres. Porque el problema nunca fue que seas una buena persona. El problema es que nadie te enseñó la diferencia entre humildad y humillación. Hasta hoy, comenzamos. El problema no es que seas demasiado buena persona. El problema es que en algún momento de tu vida, alguien te enseñó que para ser querido tenías que borrarte. Y lo aprendiste tan bien que a día de hoy ya ni siquiera lo notas. Ya no sientes que te estás minimizando. Ya no sientes que estás cediendo más de lo que deberías. Simplemente, así es como vives tu vida. Es quien tú crees que eres. Fíjate en este dato. Unos investigadores siguieron durante años a personas con lo que los psicólogos llaman conducta de complacencia crónica. Gente que sistemáticamente antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. Y lo que encontraron fue que más del 60% de esas personas no eran conscientes de que lo hacían. No era una decisión, era un piloto automático, un patrón tan instalado que ya formaba parte de su personalidad. Pero lo más revelador no era eso. Era lo que pasaba dentro de esas personas mientras se callaban para complacer a los demás. Por fuera podías verlos sonreír, ceder, siempre estar disponibles. Por dentro acumulaban resentimiento, agotamiento y una sensación creciente de que su vida no era del todo suya. Hace tiempo un buen amigo me dijo que estaba agotado, que llevaba años siendo el que siempre estaba, el que nunca fallaba, el que resolvía los problemas de todo el mundo, su familia, sus amigos, su pareja, siempre disponible, siempre con la puerta abierta. Y un día se sentó a pensar, y se dio cuenta de que en todos esos años casi nadie le había preguntado a él cómo estaba, de verdad, no algo superficial, sino que alguien se sentara con él y realmente se interesara por cómo estaba él de verdad. Y lo que me dijo me sorprendió, me dijo, lo peor no fue darme cuenta de que nadie me lo preguntaba. Lo peor fue darme cuenta de que yo tampoco me lo preguntaba a mí mismo. Estaba tan pendiente de que los demás se sintieran bien que nunca me preguntaba cómo me estaba sintiendo yo. Eso es lo que hace este patrón cuando lleva demasiado tiempo instalado. Te desconecta de ti. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué hay personas que desarrollan esta necesidad de agradar de forma casi compulsiva y otras no? Cuando somos niños no tenemos poder sobre nada. No podemos irnos. No podemos elegir. Lo único que podemos hacer es leer el ambiente y adaptarnos. Y si en tu entorno, aunque fuera de forma sutil, sentiste que cuando callabas lo que sentías recibías más afecto, tu cerebro aprendió una ecuación muy sencilla. Adaptarme igual a ser querido. Ser yo mismo igual a riesgo.
Esa ecuación tenía todo el sentido cuando tenías 6 años y dependías completamente de los adultos para sobrevivir. El problema es que tu cerebro no la actualizó. La sigues usando a día de hoy, con tu pareja, con tu jefe, con tus amigos, con cualquier persona que sin saberlo activa en ti esa dinámica original. Cuando estás con otra persona sales de ti mismo, te desconectas y todo tu sistema se centra en agradar a esa otra persona, olvidándote de ti. Pero en mi camino de recuperación, esto no fue lo que más me costó aceptar. Lo duro para mí fue darme cuenta de que no fue mi culpa. No es culpa tuya. Lo que aprendiste lo aprendiste para sobrevivir en el entorno que te tocó. Y tenía lógica en ese momento. El problema es que lo que te protegió de niño, de adulto, te está destruyendo. Y encima, alguien le puso un nombre bonito a todo eso. Le llamaron humildad. Ceder era generosidad. Callarte era educación. No ocupar espacio era respeto. Y puede que la gente que te lo dijo lo creyera de verdad. Pero hay una diferencia enorme entre la humildad real y lo que muchos de nosotros practicamos sin saberlo. La humildad real te hace más grande. Nace de la fuerza, de la elección, de una genuina conexión con los demás. Un corazón humilde es el que reconoce el valor de los demás junto con el suyo propio. Yo merezco respeto y los demás también y actúo como tal. Eso es humildad. Lo que te enseñaron, lo que me enseñaron, en muchos casos no era eso. Era olvidarte de ti mismo para agradar a los demás. Eso es encogerte. Es existir en voz baja para que los demás estuvieran cómodos. Era borrarte, minimizarte. Y eso tiene un nombre diferente, pero antes de decirte cuál es, necesito que entiendas algo más. Porque lo que viene ahora es la parte que más me costó aceptar a mí. Y es también la parte que más lo cambia todo. Minimizarte no es virtud. Es una forma de hacerte daño que el mundo aplaude porque le resulta conveniente. Y sé que eso es duro de escuchar. Pero a la gente le encanta que no tengas límites. No porque te valoren más, sino porque así se pueden aprovechar más de ti. Cuando alguien se hace daño de forma visible, lo vemos. Lo señalamos. Decimos que eso no está bien. Pero cuando alguien se borra sistemáticamente, cuando cede siempre, cuando nunca dice lo que piensa, cuando vive para que los demás estén cómodos aunque para eso tenga que traicionarse. Eso no solo no se señala, se aplaude, se llama buena persona, se llama humilde, y mientras el mundo aplaude, tú te vas vaciando por dentro. La persona que no es capaz de decir que no puede establecer límites, que vive en función de lo que los demás esperan de ella, no es una persona virtuosa, es una persona que ha confundido la cobardía con la bondad. Los estudios psicológicos sobre la autosupresión crónica, sobre suprimir sistemáticamente tus propias necesidades para adaptarte a los demás, encontraron algo muy concreto. Las personas que hacían esto de forma habitual llegaban a un punto en el que ya no sabían quién eran, ya no sabían qué querían, porque llevaban tanto tiempo siendo lo que los demás necesitaban que perdieron el contacto con lo que necesitaban ellos. Los investigadores lo llamaron vaciamiento identitario. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te pregunta qué quieres tú y no sabes qué responder? No porque no tengas preferencias, sino porque llevas tanto tiempo priorizando las de los demás que las tuyas se han vuelto casi inaudibles. Eso no es humildad. Eso es el resultado de años de autoabandono. Y hay algo más. La parte más peligrosa de todo esto. Cuando llevas tanto tiempo ignorando tus propias necesidades, aparece algo que lo envenena todo por dentro. El resentimiento. Un resentimiento que no siempre vas a ver venir. Que no siempre vas a saber de dónde sale. Pero que va pesando. Día a día. Te va volviendo más amargado. Más resentido hacia los demás y hacia ti mismo. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a aquel chico o aquella chica que un día fue feliz. Y ahora viene la pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Si ya lo sé, si ya veo el patrón, ¿por qué no puedo parar? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Nadie nace necesitando borrarse. Eso se aprende. Y se aprende pronto. Cuando somos niños no tenemos poder sobre nada. No podemos irnos. No podemos elegir. Lo único que podemos hacer es adaptarnos. Y si en tu entorno sentiste que cuando no molestabas recibías más afecto, tu cerebro aprendió la ecuación. Adaptarme igual a ser querido. Ser yo mismo igual a riesgo. Y esa ecuación no se siente como miedo. Se siente como generosidad. Se siente como educación. Se siente como ser buena persona.
Pero por debajo de todo eso hay algo mucho más simple. Miedo al rechazo. Miedo a quedarte solo. Miedo a que si eres tú mismo no sea suficiente. Lo que más cuesta aceptar no es el patrón en sí. Es darte cuenta de que llevas años construyendo relaciones sobre una versión de ti que no es del todo real. Relaciones donde la gente no te quiere a ti. Quiere la versión de ti que nunca dice que no. La versión que es fácil porque no quiere molestar. Y cuando empiezas a cambiar eso, algunas de esas relaciones no sobreviven. Pero hoy quiero que entiendas que eso es bueno. A la única gente que le molesta que pongas límites es la que se beneficiaba de que no los tuvieras. Pero antes de hablar de eso quiero que veas algo. Porque hay una diferencia muy concreta entre la persona que vive así y la persona que ha salido de ahí. Y esa diferencia se nota. Se nota en cómo entra a una habitación. Se nota en cómo habla. Se nota en cómo la tratan los demás. La persona libre no es la que más grita. No es la que más impone. No es la que pasa por encima de los demás. Seguro que tú también has conocido a gente así. Piensa en las personas que más respeto generan a tu alrededor. No son las más agresivas. Son las más coherentes. Las que dicen lo que piensan sin disculparse por ello. Las que dicen que no sin dar 15 explicaciones. Las que no necesitan que todo el mundo las apruebe para sentirse bien con lo que han decidido. Son esas personas que notas que no les importa caer bien. Ellas andan por el mundo siendo ellas mismas y son los demás los que se adaptan a ellas. Esa persona no nació así, lo construyó. Decisión a decisión. Límite a límite. Esa persona también se ha enfrentado a situaciones difíciles. Pero cada vez que eso ocurrió, eligió ser honesta en lugar de inofensiva. Cada vez que dijo lo que pensaba, aunque no fuera lo que el otro quería escuchar. Cada vez que se eligió a sí misma sin sentirse culpable por ello. Esa persona puede gustarte o no, pero reconoces que es libre. Y lo que yo he visto es que cuando alguien empieza a vivir así, algo cambia en cómo el mundo le responde. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la información que le estás dando sobre cómo tratarte. La pregunta no es si puedes llegar a ser esa persona, la pregunta es cómo, y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Voy a darte el sistema exacto, no ideas bonitas ni frases motivacionales, te voy a dar los 4 cambios concretos que separan a la persona que se minimiza de la que se respeta. Y lo que viene ahora te va a sorprender, porque el primero no tiene nada que ver con lo que probablemente estás esperando. Paso 1. Aprende a identificar cuándo te estás borrando. Antes de cambiar nada, tienes que ver el patrón. Y el patrón no siempre es obvio. No siempre es decir que sí cuando quieres decir que no. A veces es más sutil. Es bajar el tono cuando estás explicando algo porque notas que el otro no está de acuerdo. Es dejar de contar una historia o contarla muy rápido porque piensas que estás molestando a los demás. Es cambiar de opinión en mitad de una conversación, no porque te hayan convencido, sino porque el silencio del otro te ha incomodado. Es empezar una frase con, no sé, igual me equivoco, pero, cuando en realidad sabes perfectamente lo que piensas. Llevamos tan poco tiempo prestándole atención a estas señales que las tenemos completamente normalizadas. Así que durante los próximos días, hazte una sola pregunta cada vez que salgas de una conversación importante. ¿He dicho lo que pensaba o he dicho lo que creía que el otro quería escuchar? No para juzgarte, solo para empezar a hacerlo consciente. Paso 2. Entiende qué estás comprando con cada sesión. Cada vez que te borras estás comprando algo. Siempre. A veces compras paz. A veces compras aprobación. A veces compras evitar un conflicto o que nadie se enfade. Y yo no digo que eso no tenga valor. A veces tiene sentido ceder. Pero tienes que ser consciente del precio que estás pagando. Porque el problema no es ceder una vez. El problema es ceder siempre, de forma automática, sin elegirlo realmente. Lo que quiero es que cuando cedas, sea porque eliges hacerlo y no porque no sabes responder diferente. Hay una diferencia enorme entre elegir ceder y no poder no ceder. La persona libre también cede, también escucha, también se adapta, pero lo hace desde la elección, no desde el miedo. Y esa diferencia, aunque por fuera no se vea, por dentro lo cambia absolutamente todo. Paso 3. Practica el no sin explicación. Este es de las partes más incómodas. Pero también la parte más transformadora. Cuando llevamos años dando explicaciones para que nadie se moleste con nuestras decisiones, decir simplemente no, gracias, sin añadir nada más, se siente casi imposible, se siente maleducado, se siente egoísta.
pero no lo es. Dar explicaciones cuando no te las han pedido es una forma de pedir permiso, y pedir permiso para tus propias decisiones es una forma de decirle al otro que tiene autoridad sobre tu vida. Empieza con algo pequeño. No tienes que empezar poniendo límites en las relaciones más complicadas de tu vida. Empieza con ese plan que no te apetece y para el que normalmente inventas una excusa elaborada. Esta vez simplemente di, no puedo ir, gracias por pensar en mí. Sin más, y observa lo que pasa. Porque lo que casi siempre pasa es mucho menos dramático de lo que tu cabeza anticipaba. Recuerda, no es una frase completa. Paso 4. Construye tu identidad desde dentro, no desde la reacción de los demás. Este es el más profundo y el que lo sostiene todo. Cuando llevas años definiéndote en función de cómo te tratan los demás, cuando tu autoconcepto depende de si te aprueban o no, de si se quedan o se van, no tienes identidad propia. Tienes un reflejo de lo que los demás proyectan sobre ti. Construir una identidad real desde dentro empieza con una pregunta muy sencilla, pero muy poco frecuente. ¿Qué haría yo aquí si no me importara lo que piensa nadie? No para actuar siempre así, sino para saber cuál es tu punto de partida real. Para saber qué quieres tú, antes de negociarlo con el mundo. Porque cuando empiezas a tener claro quién eres y qué quieres, algo cambia en cómo te relacionas con todo. No porque te hayas vuelto arrogante, no porque te importe menos la gente, sino porque por fin estás trayendo a las relaciones una versión real de ti mismo. Y eso es lo único que genera respeto de verdad. Pero hay algo que casi nadie hace después de entender todo esto, y es lo más incómodo de todo el proceso. Cuando empieces a respetarte, algunas personas de tu vida se van a incomodar. Y eso no es una señal de que lo estés haciendo mal. Es exactamente la confirmación de que lo estás haciendo bien. Hay relaciones que se construyeron sobre tu disponibilidad total, sobre tu incapacidad de decir que no, sobre la versión de ti que siempre estaba, que nunca molestaba, que nunca pedía nada, y esas relaciones funcionaban entre comillas porque tú llevabas todo el peso. Cuando cambias eso, el sistema se desequilibra, y algunas personas van a reaccionar mal, te van a decir que has cambiado, que ya no eres como antes, que te has vuelto egoísta, y puede que eso duela, porque llevas toda la vida intentando que nadie se sienta así por tu culpa. Pero fíjate en esto, que alguien se moleste porque ya no pueden aprovecharse de tu disponibilidad no es tu problema, es el suyo. La gente que te quiere de verdad, la que está en tu vida por lo que eres y no por lo que das, no solo va a aceptar que pongas límites, los va a respetar. Y las que no lo hagan te van a estar haciendo el mayor favor posible, porque te van a estar diciendo exactamente qué tipo de relación tenían contigo. En mi experiencia esto es lo más duro de todo el proceso. No aprender a decir que no identificar el patrón, sino aceptar que algunas personas que creías que te querían a ti, en realidad querían lo que hacías por ellas. Y soltar eso duele, pero es el precio de la libertad. Si quieres dejar tu compromiso escrito, copia esto en los comentarios. A partir de hoy dejo de pedir permiso para ser yo mismo. Escríbelo, porque lo que se escribe se vuelve real. Y con eso, quiero dejarte con una sola cosa antes de cerrar. Si siguieras viviendo exactamente como hasta ahora, cediendo, callando, borrándote, diciéndole que sí a todo el mundo menos a ti mismo, ¿quién serías dentro de 5 años? No te pido que respondas ahora. Te pido que te lleves esa pregunta contigo, porque la respuesta que te dé más miedo es probablemente la más honesta, y también la más importante. Llevas demasiado tiempo siendo fácil para los demás. Ya es hora de ser real para ti. Si este video te ha gustado, tengo uno aquí que va exactamente a donde esto te lleva. Habla de algo que nadie te dice sobre el respeto y sobre por qué la gente te trata como tú les enseñas. Te lo dejo por aquí. No olvides suscribirte y dejarnos tu like. Comparte el video para ayudarnos a llegar a más gente. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.